La Corte Penal Internacional reactiva la presión sobre el chavismo. Llegó la hora de la justicia internacional. Juicios políticos fuera de Caracas. El nuevo plan del interinato que pretende apagar el foco mediático. Paliza política. María Corina Machado aplasta a Delcy Rodríguez y enciende el debate electoral. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? En este espacio la actualidad no se detiene. Es nuestra misión mantenerlos al día con el pulso noticioso de Venezuela y el mundo. Bienvenidos sean todos a nuestra emisión matutina de este viernes 29 de mayo de 2026. Soy Mildred Manrique, comenzamos. El fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional confirmó que la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela sigue avanzando. Este pronunciamiento ocurre 5 meses después de la extracción de Nicolás Maduro y en medio del escándalo por violaciones a los derechos humanos en el país. Juan Gutiérrez Gamba nos amplía. La Corte Penal Internacional vuelve a poner la mirada sobre Venezuela. El fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, aseguró que la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad sigue avanzando de manera satisfactoria, reactivando el debate sobre las denuncias de persecución política, torturas y violaciones de derechos humanos en el país. Aunque el proceso avanza bajo estricta confidencialidad, la declaración tiene un fuerte impacto político para el chavismo. La investigación abierta en La Haya se concentra en presuntos abusos cometidos durante operativos de represión contra manifestantes y opositores desde 2017. Mientras el gobierno venezolano insiste en que el sistema judicial nacional puede investigar cualquier irregularidad, la continuidad del caso ante el CPI mantiene la presión internacional sobre Caracas. La respuesta jurídica tiene que estar deslastrado de los elementos políticos y justamente el régimen ha tratado de descalificar lo que ocurre en la Corte Penal Internacional tildándolo de político, y eso es justo lo que no queremos. Pues la única manera de que se entienda que se tratan de actos de justicia y no de persecución política es a partir de que esté apalancado en prueba y que se haya respetado pues todos los parámetros legales que tiene el Estatuto de Roma y las reglas de procedimiento y prueba. La declaración de la Corte ocurre además en un contexto de nuevas denuncias dentro de Venezuela. Familiares de presos políticos mantienen protestas frente a sedes judiciales y organizaciones de derechos humanos alertan sobre presuntas desapariciones temporales e incluso denuncias de despojo de propiedades contra detenidos políticos. Para sectores opositores, el pronunciamiento representa una señal de respaldo internacional. Sin embargo, críticos del proceso también cuestionan la lentitud de la CPI y advierten que, hasta ahora, no existen órdenes de captura ni acusaciones formales públicas. Desde la perspectiva de los venezolanos, pero también desde lo jurídico, está muy claro que ha contado la Corte Penal Internacional con suficiente tiempo y además con fundados elementos que le permitan individualizar quiénes han sido los autores de la tragedia venezolana en torno a los crímenes de lesa humanidad y que debió ya haber hecho al menos los primeros señalamientos que permitan individualizar, citar a comparecer o dictar órdenes de arresto con alguno de los autores. Por ahora, la Corte Penal Internacional no anuncia decisiones inmediatas. Con una fiscalía enfocada estrictamente en la recolección de evidencias y testimonios, el Estado venezolano se enfrenta a un escrutinio global que no acepta reformas cosméticas, una realidad jurídica que seguirá marcando la agenda nacional. La opresión en Venezuela ya no se concentra únicamente en Caracas. Ahora, las causas contra opositores son trasladadas a los tribunales en el interior del país, lejos de los medios de comunicación, de las organizaciones no gubernamentales y de la presión internacional. El envío de expedientes de dirigentes de Vente Venezuela a Barinas marca una nueva fase, la provincialización de la represión. María José Prado con los detalles. El chavismo parece estar moviendo la represión lejos de Caracas. Las causas judiciales contra dirigentes de Vente Venezuela fueron trasladadas desde el Tribunal Primero Justicia en Terrorismo hacia tribunales de Barinas.
en una decisión que la defensa interpreta no como un trámite administrativo, sino como una estrategia política para disminuir visibilidad y presión nacional e internacional sobre los casos. El abogado Omar Mora Tosta aseguró que los expedientes de Henry Alviares, Dignora Hernández y Víctor Castillo fueron remitidos bajo el argumento de descongestionar tribunales, pero sostiene que en realidad evidencia el debilitamiento de la Jurisdicción Especial de Terrorismo, creada según denuncia de forma irregular y utilizada durante años para procesar disidencia política. Para nosotros, que sigue existiendo poca transparencia o ninguna transparencia por parte de los entes de justicia. Para que tú traslades de un tribunal nacional a un tribunal municipal o regional, debe darse las explicaciones, no puede hacerse entre gallos y medianoche, porque además es todo un proceso de presentación que debe realizar nosotros, las personas que somos imputadas, incluso injustamente, porque tiene que ver directamente con los tribunales de terrorismo. Lo hace sin ningún tipo de debate, sin ningún tipo de explicación. Pareciera que sí, quizás tenga que ver con buscar reducir la visibilización de los casos, porque no es lo mismo que estén en Caracas. Y además, ahora, de cara a los defensores de derechos humanos que estamos en el proceso de documentación, visibilización, a los abogados que están asistiéndonos en todo este proceso. Entonces, ahorita, no solamente que te niegan la amnistía, no solamente que existe, no hay equilibrio de poderes. La defensa insiste en que estos procesos deberían ser anulados por violaciones al debido proceso y al derecho de la defensa, pero el traslado también implica otro problema. Familiares, abogados y organizaciones deberán desplazarse a distintas regiones para seguir casos que antes estaban concentrados en la capital. Mientras eso ocurre, familiares de presos políticos protestaron frente al Ministerio Público denunciando que continúan sin respuesta sobre torturas, condiciones de reclusión y al menos 27 muertes bajo custodia del Estado, cifra documentada por organizaciones de derechos humanos. Y que sabemos que son nuestros verdugos quienes están juzgando nuestros casos, ahora generas todo un caos sobre dónde van a terminar cada una de las causas. Además, nosotros pudimos ver dentro de la cárcel cómo causas que no tenían que ver terminaban siendo unidas para generar una narrativa de criminalización de la protesta ciudadana, criminalización de la acción política, criminalización de la defensa de derechos humanos. ¿Qué es lo que buscan? Que sea mucho más complicado de cara al preso político, de cara a los defensores a los que le han permitido defensa privada, de las organizaciones no gubernamentales, poder hacer seguimiento, visibilizar y denunciar las violaciones a los derechos humanos, los dantescos abusos, los errores procedimentales. El movimiento de causas coincide además con denuncias de familiares que aseguran llevar más de 137 días esperando liberaciones frente a centros de reclusión como Rodeo 1. Aunque el Ministerio Público anunció jornadas médicas en algunas cárceles, las organizaciones denuncian que no existen respuestas sobre las acusaciones de tortura ni sobre las muertes bajo custodia. Para expertos, el traslado de expedientes puede convertirse en un nuevo mecanismo de desgaste, menos cobertura mediática, más obstáculos logísticos y menor capacidad de presión pública sobre el sistema judicial. Porque además no estás explicando, María José, ¿cuál es el objetivo? Porque tú para pasar una causa de un tribunal nacional a un tribunal regional o un tribunal municipal tienes que explicar las razones. No hay una explicación por parte de los circuitos penales, el propio Tribunal Supremo de Justicia. En estos momentos exigiríamos un pronunciamiento del propio Fiscal General de la República e incluso de la Defensoría del Pueblo, porque ahora el proceso de presentación simplemente quien se estaba presentando en Caracas, porque otra cosa es que tú puedas presentarte en el estado donde tú vives. Pero un ejemplo, casos que hemos visto, los imputados, unos están en Caracas, otros están en Portuguesa y terminan en Barinas. Ahorita genera terror o genera alarma, mejor dicho, esta situación. Nosotros lo que pedimos es que exista equilibrio de poderes y que realmente la justicia sea administrada a través de la verdad y la equidad. La provincialización de los expedientes abre una nueva dimensión del conflicto político venezolano. Ya no se trata únicamente de tribunales especiales o acusaciones de terrorismo, sino de cómo el poder redistribuye la represión hacia territorios con menos atención pública y menos escrutinio internacional. En Venezuela, la distancia también comienza a ser parte del castigo. Vamos a interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela. La de hoy es la siguiente. La Corte Penal Internacional acelera el paso. El fiscal adjunto Mamman Diay confirmó que la causa por crímenes de lesa humanidad en Venezuela avanza con fuerza, pero ¿crees que la CPI sentará en el banquillo a los responsables o solo quedará en presión? Participa, haz sentir tu opinión en nuestras plataformas digitales. Te leemos.
Antes del 3 de enero, Delcy Rodríguez habría estado en la mira de Nicolás Maduro para ser apartada del poder. Hoy, como presidenta encargada, se ha convertido en la figura que impulsa cambios que desmontan piezas clave del sistema chavista construido durante más de 2 décadas. Quique Frías nos cuenta más. La fractura dentro del chavismo habría comenzado antes del 3 de enero y no después de la extracción y detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. De acuerdo con informaciones internas obtenidas por Nidmer Evans, Maduro ya tenía señales claras de que su vicepresidenta Delcy Rodríguez podría traicionarlo y que el 5 de enero era la fecha para removerla del cargo. Que el señor Nicolás Maduro Moros, antes del 3 de enero, no solamente ya tenía lista la destitución de Delcy Rodríguez, sino que había adelantado el acto de rendición de cuentas que generalmente se hace el 15 de enero, para que en el acto del 5 de enero de la Asamblea Nacional él fuese a hacer rendición de cuentas y anunciara el cambio de gabinetes, porque ya tenía indicios claros que le demarcaban elementos que le producían desconfianza. El operativo militar estadounidense sobre Venezuela evitó que esto ocurriera y le entregó Miraflores en bandeja de plata a una Delcy Rodríguez que ha dinamitado al chavismo ideológicamente. Aquí conviene conectar los escenarios con el plan de 3 fases que ha presentado el presidente Trump para Venezuela. La fórmula es aparentemente simple: estabilización, prosperidad y democracia. Pero en política internacional el orden de los factores sí altera el producto. Y solo después democracia. Eso nos dice mucho sobre la lógica de Washington. La prioridad inmediata no es empezar por una refundación democrática plena. La prioridad inmediata es impedir el colapso, controlar el territorio, asegurar interlocución estatal. A juicio del activista político Carlos Paparoni, Delcy Rodríguez ha trabajado y trabaja actualmente con el gobierno de Estados Unidos para desmontar no solo las políticas del madurismo, sino el sistema que el chavismo y la revolución construyeron por más de 20 años. Digo que a Delcy Rodríguez le entregaron un destornillador el 4 de enero para que desmantele todo lo que había construido en 27 años la revolución del siglo XXI. Y haber entregado a Alex Saab es quizás la tuerca más importante de los andamios que a ellos lo sostienen en el poder. Por su parte, el periodista de investigación David Placer advirtió que el chavismo del clan Rodríguez planifica aplicar una medida que durante años criticó de neoliberal: el despido de miles de personas del Estado bajo el justificativo de aligerar el gasto público. Delcy Rodríguez se prepara para anunciar al país el mayor recorte jamás ejecutado por ningún gobierno de Venezuela en las recientes décadas. La administración de Donald Trump, el gobierno de los Estados Unidos, le está exigiendo, y es una exigencia de la que no tendrá escapatoria, según explican desde Washington, de ejecutar recortes profundos y, sobre todo, despidos de empleados públicos. Delcy Rodríguez pudo pasar de posible purgada a heredera del poder y ahora aparece como la figura encargada de desmontar, bajo nuevas reglas, parte del sistema que durante años ayudó a sostener. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. El debate sobre una eventual elección presidencial en Venezuela suma nuevas voces dentro de la oposición. Mientras el exgobernador del estado Táchira y compañero de causa de María Corina Machado, César Pérez Vivas, asoma la posibilidad de realizarla el 3 de enero de 2027, coincidiendo con el primer aniversario de la extracción de Nicolás Maduro, dirigentes como Lester Toledo advierten que aún no están dadas las condiciones políticas ni institucionales para convocar a corto plazo. Juliana Palmar con el informe. El debate sobre la fecha para las elecciones presidenciales vuelve al centro de la agenda opositora. El exgobernador de Táchira, César Pérez Vivas, asomó una propuesta concreta de los comicios, asegurando que el proceso debería realizarse a principios del próximo año. Yo voy a proponer una fecha para las elecciones, que se las hago llegar al presidente Trump y a todos. El 3 ¿Cuál sería? de enero, el 3 de enero del 2027. Primer año
de la captura de Nicolás Maduro, Venezuela sería libre de una elección. Propongo el 3 de enero del 2027 como día de las elecciones presidenciales y que ajustemos el cronograma a partir de esta fecha hacia ese día que va a ser, sin lugar a dudas, recordado por todo Venezuela al cumplirse el primer año de la extracción de Nicolás Maduro. Sin embargo, las condiciones reales para ir a las urnas generan posturas encontradas. El dirigente político Lester Toledo enfrió las expectativas inmediatas al asegurar que en la actualidad no están dadas las garantías necesarias para celebrar elecciones este año. Toledo condicionó la participación de la oposición a un verdadero esfuerzo logístico e institucional que permita regularizar el derecho al voto de los millones de venezolanos en el exterior. Si no construimos un proceso de cambio nacional. Y la petición de la unidad ha sido muy clara, tener las condiciones lo antes posible para un proceso electoral. Entonces el cambio es nacional. Si tú cambias solamente parte del sistema, pero dejas la otra parte actuando, probablemente el cambio no va a ser total y la gente no va a estar conforme. Entonces yo creo que hay que tener foco en lo importante, foco en lo urgente, que es construir las condiciones para una elección. Lo digo de una vez, yo no me voy a inscribir como candidato en ningún proceso, en ninguno, donde el rector principal del CNE sea Elvis Amoroso. La fijación del calendario de votación arrastra una profunda carga simbólica y estratégica. Con la propuesta del 3 de enero, la oposición busca replicar la fórmula de simbolismo político que el chavismo utilizó al fijar las elecciones el 28 de julio, coincidiendo con el natalicio de Hugo Chávez. En esta oportunidad, la fecha planteada marcaría exactamente el primer aniversario de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, un hito que, según los promotores de la iniciativa, representaría el punto de partida para una Venezuela libre. Lo último que se ha podido obtener de información es que las mismas tendrían que ser concertadas entre Estados Unidos, que ha razonado que estamos en un proceso de las fases en Venezuela y que no quiere alteraciones de este proceso. El segundo ente de coordinación o de acuerdo para estas elecciones tiene que ser Venezuela a través de su presidenta encargada, con la cual tampoco ha habido un consenso para este tema. Y tercero, ninguno de los sectores de la oposición, solo la líder de la oposición venezolana con mayor porcentaje ha manifestado la necesidad de hacer elecciones en un periodo de 7 a 9 meses. Entre la urgencia de una fecha simbólica a principios de 2027 y la exigencia tajante de garantías consulares para la diáspora, la oposición venezolana navega en un complejo escenario de condiciones técnicas y presiones internacionales. El camino hacia las urnas sigue condicionado por la voluntad del gobierno y la renovación de las autoridades del CNE. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. En Impacto en 60 segundos, te contamos lo que está pasando, lo que está escalando y lo que no puedes ignorar. No te despegues de nuestra pantalla. María Corina Machado se consolida como la figura política más popular de Venezuela. La líder opositora y Nobel de la Paz 2025 se mantiene con un 53% de valoración positiva, según datos publicados por Atlas Intel y Bloomberg. La dirigencia tradicional, Juan Guaidó, Enrique Capriles, Leopoldo López, enfrenta niveles críticos de rechazo, siendo superados ampliamente por las nuevas referencias políticas y el apoyo externo. Donald Trump y Marco Rubio, ambos con 48%, superan a otros actores políticos venezolanos, reflejando el alto respaldo ciudadano a la influencia de Estados Unidos en la actual transición política. Nicolás Maduro y Cilia Flores tienen una valoración marginal cercana al 20%, consolidando el desprecio popular hacia el régimen saliente, y un 58,7% desaprueba la forma en la que Delcy Rodríguez conduce el país. Renuncia el abogado de Julio Martínez, socio de Zapatero, al revelarse el expediente de Plus Ultra. El jurista español Bernardo del Rosal abandonó de manera fulminante la representación del principal intermediario de José Luis Rodríguez Zapatero. La ruptura ocurre luego de difundirse los informes de la inteligencia financiera que exponen los oscuros nexos de la cuestionada aerolínea chavista con el ex jefe del gobierno ibérico. Un escándalo que promete sacudir
los hilos del poder entre España y el Palacio de Miraflores. En materia internacional, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró este jueves que ordenó al ejército que tomara el 70% de la Franja de Gaza, lo que implica ignorar los términos del cese al fuego con el movimiento islamista Hamas, que rige desde octubre pasado. Veamos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró el jueves que ordenó al ejército que tomara el control del 70% de la Franja de Gaza. La decisión implica ignorar los términos del cese al fuego con el movimiento islamista Hamas, que rige desde octubre pasado. Podemos aprovechar nuestro poder en muchas direcciones. Todavía tendremos que aplastar a Hezbollah. Ahora mismo estamos estrangulando a Hamas. Ahora controlamos el 60% del territorio de la franja. Ustedes lo saben. Estábamos en 50, pasamos a 60 y mi directriz es avanzar hasta... Vayamos en el orden correcto, primero 70%. Empecemos por ahí. Los apretamos por todos lados y nos ocuparemos de lo que quede después. El anuncio de Netanyahu se produce en un momento en que la violencia arrasa la Franja de Gaza, donde el ejército israelí continúa sus bombardeos. Israel y Hamas se acusan mutuamente de romper el cese al fuego que entró en vigor en octubre pasado, tras 2 años de una guerra desatada por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino en territorio israelí del 7 de octubre de 2023. Según los términos del alto el fuego, las fuerzas israelíes debían retirarse detrás de la denominada línea amarilla que separaba la zona controlada por Hamas de la parte del territorio tomada por el ejército israelí, que equivalía a poco más del 50%. Netanyahu ya anunció el 15 de mayo que el ejército había ampliado su control sobre la Franja de Gaza al 60% del territorio. En la zona bajo la autoridad de Hamas viven hacinados más de 2 millones de palestinos, que sufren una situación humanitaria que sigue siendo catastrófica, denunciaron el 22 de mayo varias ONGs, que acusaron a Israel de faltar a sus obligaciones. Y así concluimos la emisión matutina de hoy, pero las noticias continúan en desarrollo. Manténganse conectados con nosotros a través de www.impactovenezuela.com y @ImpactoVE en redes sociales para actualizaciones de último minuto. No olviden además suscribirse al canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Que tengan un excelente fin de semana, atentos a nuestra programación especial. Soy Mildred Manrique, nos vemos el lunes.